Buenos días nuevamente, amados hermanos. Gracias a Dios que nos permite reunirnos como pueblo escogido para alabar y glorificar su nombre. En esta porción, amados hermanos, que hemos leído del capítulo 3 de Filipenses, observamos que Pablo recalca la necesidad de seguir avanzando en la vida cristiana, pero no para ganar salvación, sino porque Jesucristo ya nos tomó para sí. Sin embargo, muchos confiamos en nuestra propia justicia, es decir, cumpliendo la ley. Pero déjenme decirles y recordemos que la verdadera justicia delante de Dios es por la fe en Jesucristo. Por eso he llamado el título de esta exposición, de esta reflexión el día de hoy: prosigamos a la meta que Jesucristo nos preparó. Vamos a poner esta reflexión en las manos de Dios. Les voy a pedir que me acompañen en oración. Eterno Dios, misericordioso para con nosotros, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí delante de ti, Señor. Aquí estamos, tu pueblo y yo, delante de ti, Señor, con el único fin de alabar y glorificarte en todo lo que hagamos, Señor. Pero, Padre, te rogamos, Señor, que nos hables en esta mañana, Señor, y que nos confrontes, Señor, con tu palabra, mi Dios. Y que tu palabra, mi Dios amado, surta y haga el efecto que tú en tu soberanía has decidido hacer en cada uno de nosotros, y que sea ese alimento espiritual necesario para el crecimiento, para nuestro crecimiento a la estatura del varón perfecto. Amén. Prosigamos a la meta que Jesucristo nos preparó. ¿Cómo enfrentaremos este nuevo año, hermanos? ¿Alguien ya tiene planeado cómo enfrentar este nuevo año? ¿Alguien ya hizo sus planes? ¿Ya hizo su planeación de cómo va a enfrentar este año? ¿Lo enfrentará con deseos personales o con un plan divino? Estamos en el cuarto día de este año 2026. Es un tiempo, es un buen tiempo, es un buen día para evaluar, ordenar nuestras prioridades, pero también para renovar nuestros compromisos espirituales. Y fíjense, y déjenme decirles, amados hermanos, los que han leído el libro el libro de Filipenses, que Filipenses es una carta llena de alegría y gratitud a Dios. Pablo escribe esta carta a la iglesia de Filipos estando, dicen algunos estudiosos de la Biblia, y yo lo creo así también, lo que dicen estos teólogos, que estaba preso en Roma. Aunque él estuvo preso en diferentes lugares, esta carta que escribe a la iglesia de Filipos, la escribe desde la cárcel de Roma. Pero déjenme comentarles, amados hermanos, que a pesar de estar viviendo esta circunstancia, de estar viviendo esta condición, privado de su libertad, él no se encuentra triste, él no se encuentra acongojado, él no se encuentra preocupado por la situación que está viviendo. Él se mantiene firme en su fe en Jesucristo y no está triste. Por eso anima a la iglesia de Filipos a regocijarse siempre en el Señor, sin importar las circunstancias, sin importar los momentos que esté viviendo, sino que siempre estén agradecidos con Dios y a vivir una vida cristiana en alegría
y con alegría. Y también observamos, amados hermanos, que en los primeros versículos de este capítulo 3, de los versículos 1 al 11, Pablo hace una comparación de la falsa seguridad de la justicia del hombre y la compara con la justicia que es la fe en Jesucristo. Y eso lo vemos en esos primeros versículos, del 1 al 11 de la parte que hemos leído. Y en los versículos en específicos del 7 al 11, observamos que Pablo reconoce que anhela ganar a Cristo y conocerlo más profundamente. Y en los versículos 12 y 14, que yo los invito a que permanezcan con sus Biblias abiertas y en este libro de Filipenses para que escudriñemos la palabra y veamos que como los bereanos que escudriñaban lo que Pablo llegaba a predicarles en la sinagoga, que es fiel a la palabra de Dios. En estos versículos del 12 al 14, Pablo nos muestra la actitud que debe tener un verdadero creyente para iniciar viviendo este nuevo año que nosotros en esta ocasión estamos iniciando. Y esta actitud, mis amados hermanos, que debemos de tener como verdaderos creyentes maduros, es crecer espiritualmente en 3 actitudes. No se pierdan ni la olviden, tómenla muy en cuenta porque es la base de nuestra reflexión. Estas actitudes que todo creyente debe de tener en este inicio de año, mis amados hermanos, es crecer espiritualmente en humildad, en perseverancia y en enfoque, es decir, en la visión, en una meta a seguir. Esas son las actitudes que debemos de tener como verdaderos creyentes maduros. Crecer en esos 3 puntos espiritualmente. El primero es humildad, perseverancia y enfoque. Y así llegamos al primer punto de nuestra exposición, que dice: el creyente reconoce su necesidad de seguir creciendo. Y dice la primera parte del versículo 12, la parte dice: no que la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Observemos aquí que Pablo humildemente reconoce que no logrará esa perfección por sus recursos propios. Humanamente, Pablo no alcanzará esa perfección, como tampoco la alcanzaremos ninguno de los que estamos aquí. Pero déjenme decirle, amados hermanos, que esta no es motivo para que Pablo se sienta desalentado, se sienta desanimado en su determinación que él ha tomado de continuar en esa dirección, de continuar avanzando, de continuar en esa carrera hacia la meta. No, él no está triste. Y es que el creyente maduro, mis amados hermanos, es decir, el creyente justificado, nunca se declara perfecto, es decir, glorificado en esta vida. Porque debemos de reconocer que luchamos de manera constante con el pecado. El pecado no está ausente de nuestras vidas. El verdadero creyente lucha de manera cotidiana con el pecado. Y la perfección significa una madurez completa. Y Pablo dice y reconoce humildemente que no la ha alcanzado y que no lo logrará por sus propios medios. Pablo sabía que no había llegado a esa meta. Y yo creo que el apóstol Pablo coincidía con lo que dice el apóstol Pedro allá en 2 de Pedro 3:18. Dice: antes bien, está en la pantalla creo, pueden seguir. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Fíjense cómo Pablo y Pedro coinciden
decir que debemos de crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, aunque en diferentes tiempos, pero ellos coinciden en esta actitud que debe tener un cristiano, en que deberíamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y déjenme decirle, amados hermanos, que el conocimiento de Jesucristo no es suficiente con venir los miércoles al estudio bíblico, con venir los domingos a reunirnos en coinonía como pueblo escogido, como pueblo adoptado. No es suficiente, mis amados hermanos, porque el conocimiento profundo de Dios es personal. El conocimiento que recibimos a través de otra persona nos ayuda a crecer, pero ese conocimiento profundo que nosotros necesitamos es personal. Es personal y lo adquirimos a través de la lectura de la palabra, de la oración, del servicio y de la comunidad. Porque la santificación, mis amados hermanos, es un proceso continuo. La santificación no es un proceso instantáneo, no. Como creyentes vivimos en el ya, pero todavía no. Pero ese todavía no, mis amados hermanos, no debe de ser un limitante, no debe de ser un obstáculo para nuestro crecimiento en Cristo, para buscar alcanzar la estatura del varón perfecto. Ese no debe de ser nuestro motivador para continuar en ese conocimiento diario de Dios. Amados, iniciemos este año, este 2026, reconociendo humildemente nuestra necesidad espiritual. Es decir, somos justificados, porque la justificación sí es instantánea y completa, pero aún siendo santificado. Por eso yo los animo a que iniciemos este año reconociendo con humildad nuestra necesidad espiritual, necesidad de crecer en la palabra de Dios. El crecimiento a la estatura del varón perfecto, amados hermanos, no es automático, no es instantáneo, no es en una semana, en un día, en un año. El crecimiento a la estatura del varón perfecto requiere y es de la absoluta y total dependencia del Espíritu de Dios. La justificación es instantánea y completa, pero la santificación, amados hermanos, es progresiva e incompleta hasta la glorificación. La glorificación, que es la consumación de nuestra salvación, cuando somos transformados en nuevos cuerpos. Pablo dice, se pregunta a él mismo y se dice, si no la he alcanzado, ¿qué debo hacer? Y Pablo se responde, perseguirla. Y esa debe de ser una pregunta que debemos de hacernos. Si yo no he alcanzado esa perfección, ¿qué debo hacer? Pues debemos alcanzarla, debemos buscarla. Y de esta manera, amados hermanos, llegamos a nuestro punto número 2 de nuestra exposición, que es el creyente avanza porque Cristo ya lo ha tomado. Fíjense bien. Dice la segunda parte del versículo 12, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido en Cristo Jesús. Observemos y sabemos que existe un equilibrio entre fe y obras. De igual manera existe ese equilibrio entre el llamamiento de Dios y la respuesta del pecador, la respuesta del creyente. Y digo que hay un equilibrio entre fe y obras porque podemos tener obras. ¿Y nuestras obras dónde están?
o podemos ser unas personas altruistas, que podemos tener obras, pero sin fe. De la misma manera, el llamamiento de Dios debe de tener una respuesta, o tiene una respuesta del creyente. Dice, Pablo prosigue a toda velocidad. La meta está delante, su meta que Pablo se ha trazado está delante de él. Pero observemos algo importante, la forma verbal que dice prosigue. No dice proseguiré o proseguí o tal vez. No, dice prosigue. Y este es un imperativo que indica que lo hace continuamente, no esporádicamente. Es algo que debemos de hacer en todo tiempo, en todo momento y en toda circunstancia. Y déjenme comentarles también, amados hermanos, que el verbo asir en griego catalambano significa capturar, hacerlo mío, alcanzar, aprender, apoderarme de algo. Eso significa el verbo asir. Y es que aquí vemos que Pablo desea apoderarse de Dios. Pablo desea apoderarse de Dios, así como él fue asido por Dios en el camino a Damasco. Pablo fue alcanzado y tomado para él, para Dios, en el camino a Damasco. Y eso lo sabemos todos. Mis amados, nuestra búsqueda de santidad es producto de la acción que Dios hace previamente en nosotros. Y tal vez se pregunte, ¿y qué es lo que Dios ha hecho previamente en nosotros, en nuestras vidas? Déjenme decirles, amados hermanos, que como creyentes, Dios en su soberanía desde la eternidad nos eligió. Es lo que conocemos como el ordo salutis, en latín, que quiere decir el orden de la salvación. Dios desde la eternidad nos eligió para salvación en su soberanía. Pero después de haber sido elegidos, fuimos llamados por Él y fuimos llamados internamente por el Evangelio. Después de ser llamados, mis amados hermanos, fíjense todo lo que ha hecho Dios y a veces lo descuidamos. Después de haber sido llamados, fuimos regenerados. El Espíritu Santo modifica, cambia nuestro corazón. Después de ser regenerados, somos convertidos en fe y arrepentimiento. En fe, porque toda nuestra confianza está en Jesucristo y dependemos únicamente de Él. Y en arrepentimiento, porque aborrecemos todo lo que a Dios no le agrada. Aborrecemos el pecado. Después de nuestra conversión, somos justificados. Es decir, la justicia. Somos justificados ante Dios. La justicia de Jesucristo es trasladada a nosotros. De esa manera nosotros somos justificados ante el Padre. Somos perdonados. Somos salvos. Pero después de la justificación viene, y aquí recalco, la justificación fue instantánea y completa en ese momento en que Cristo nos justificó en la cruz del Calvario. Pero la santificación, mis amados hermanos, es un proceso continuo, no es un proceso instantáneo. Y después de la santificación, si llegamos a la meta, mis amados hermanos, perseverando, llegaremos a la glorificación, que es la culminación de nuestra salvación. Y esto es lo que conocemos como la gracia irresistible.
Y es algo que muchas veces pasamos por alto y no recordamos. Todo esto ha hecho Dios previamente con nosotros y esta debe de ser nuestra respuesta. Cristo nos tomó, nos eligió eficazmente y tal vez muchos pensarán que nos eligió eficazmente y nos salvó del infierno. ¿Cierto? Es una verdad indubitable, es una verdad innegable que nos salvó del infierno. Pero eso es a futuro. Pero nuestra salvación tiene un efecto presente. Nuestra salvación tiene un efecto hoy. Por eso dije, como creyentes estamos en el hoy, pero todavía no. Porque nosotros debemos de caminar, de continuar en buscando nuestra santificación. Cristo nos eligió eficazmente, no solo para salvarnos de la condenación del pecado, sino para conformarnos a la imagen de su Hijo. Así lo dice Romanos 8:29, que ahí aparece en sus pantallas. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero déjenme leer el versículo 30. Y aquí está nuevamente el orden de salvación como lo explica Pablo. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué hermoso, hermanos. La santificación del creyente, la búsqueda de la santificación del creyente, mis amados hermanos, es una respuesta agradecida a esa elección soberana de Dios. Por eso les decía yo que había un equilibrio entre fe y obras y entre la elección, entre el llamado y el pecador. Esto es lo que es la respuesta agradecida a la elección soberana de Dios. Amados, no iniciemos este año deseando ganar el favor de Dios. Pues ya lo tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Iniciemos este año con otro propósito, y el propósito adecuado para avanzar es la obra ya culminada de Jesucristo. Él ya hizo la obra, nosotros tenemos que llegar a esa meta. Y de esta manera, mis amados hermanos, llegamos a nuestro tercer punto. El creyente deja atrás lo que estorba para su perseverancia. Dice el versículo 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo no podía borrar el pasado de su memoria. No podía dejar de recordar cuál era su pasado, pero no permitía que su pasado afectara, entorpeciera, limitara e interrumpiera la decisión que ya había tomado de proseguir, de buscar, de llegar a esa meta. Pablo no permitía que sus recuerdos obstaculizaran su avance hacia la meta. Y Pablo deseaba olvidar su pasado de la justicia propia. Y lo leímos al inicio de este pasaje, en los versículos 4 y 7 de este capítulo. Y déjenme darle nuevamente lectura. Dice en los versículos 4 y 7, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y fíjese, circuncidado al 8º día del linaje de Israel,
de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y me llama la atención aquí cuando dice hebreos de hebreos. Yo creo que él nos está dando a entender que es descendiente de madre y padre hebreos, porque él fue circuncidado, dice, al 8º día. Pero el versículo 6 es contundente y dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Por eso él quiere olvidar todo su pasado, porque dice, cuantas cosas para mí eran ganancias en ese tiempo, las he estimado como pérdida de amor en Cristo, por amor de Cristo. Amados, la santificación del creyente es la respuesta agradecida a esa elección soberana de Dios. Amados, no iniciemos este año deseando ganar el favor de Dios, pues este ya lo tenemos en Cristo Jesús. No, ese no es el motivo. Por eso dice, ciertamente olvidando todo lo que queda atrás. Él quiere olvidar su pasado. Y déjenme decirle que olvidar lo que queda atrás, amados hermanos, no es amnesia, no es vivir desmemoriado, no es pérdida de memoria. Olvidar lo que queda atrás es una liberación activa del poder emocional del pasado. Yo no conozco el pasado de cada uno de ustedes, ni ustedes el mío. Pero a muchos de nosotros, tal vez el pasado nos está impidiendo iniciar o continuar hacia la meta, hacia la santificación para llegar a la glorificación. Yo no conozco el pasado de cada uno, pero ustedes sí. Pero el pasado, mis amados hermanos, no debe de ser un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual, para buscar el conocimiento profundo y verdadero de Dios. Pablo no vive atrapado en su pasado, porque el pasado de Pablo, como lo acabamos de ver, puede ser pecados, heridas, éxito, orgullo. Y fíjense cómo dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme al Espíritu, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El pasado no nos debe de afectar, hermanos, porque ya no vivimos conforme a la ley, vivimos conforme al Espíritu. Y aquí lo dice el apóstol Pablo en este mismo capítulo, en el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y nosotros estamos en Cristo Jesús. Nosotros vivimos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. No debemos de vivir bajo el látigo de la condenación del pasado. No, mis amados hermanos, recordemos que el Evangelio nos libera de ese pasado tormentoso, del pasado de remordimientos, de culpa. La culpa es removida por la justificación y el orgullo es crucificado en Cristo Jesús. Debemos soltar esos pecados no confesados. Suelten todo rencor, fracasos, temores y también éxitos, porque muchas veces vivir recordando el éxito pasado nos puede traer orgullo, nos puede traer autosuficiencia y eso puede ser un impedimento para avanzar en el camino de la santificación. Soltemos todo ese pasado que puede generar una confianza positiva o negativa en nuestras vidas. Que el pasado no sea
un limitante, que el pasado no sea un motivo de tomar la decisión si no la ha tomado, o de continuar en el camino de la santificación. Amados, yo les invito a iniciar este año con un corazón libre, confesado y renovado. Y termina el versículo 13, déjenme decirles, y dice, extendiéndome a lo que está adelante. Y el verbo extender implica una tensión física. Podemos extender la mano, el pecho, la cabeza. Y aquí se me viene a la mente, y hago la analogía con un atleta, con un corredor, ya sea amateur, profesional, o ¿cuántos de nosotros no hemos visto las Olimpiadas y hemos observado y hemos visto que muchas veces el que gana la carrera es porque se esforzó, sacó el pecho, tocó la meta, y él es el que se lleva el premio? Entonces, este esfuerzo implica un esfuerzo físico y proactivo. Físico porque lo hace el atleta, lo hace personalmente el corredor o el competidor. Proactivo porque con ese esfuerzo logró su propósito. Y yo pregunto, en el creyente, ¿qué significaría o cuál sería el esfuerzo que debemos de hacer nosotros como creyentes para llegar a la meta? Déjenme decirles que ese esfuerzo es la perseverancia, mis amados hermanos. Es la perseverancia en las disciplinas espirituales. Y esas disciplinas espirituales, ¿cuáles son? La oración, la lectura bíblica, el conocimiento de la palabra, porque Dios nos habla de diferente manera, en diferentes momentos y de diferentes formas, y a través de diferentes personas. La comunión y el servicio. Debemos de reunirnos en coinonía, estudiar, pero también debemos de servirle a Dios. Debemos de perseverar en la oración y en la palabra. Debemos de ser verdaderamente integrantes de esa familia adoptada, de esa familia que fue adoptada por Cristo Jesús. Y llegamos a nuestro punto número 4, mis amados hermanos, que el creyente se esfuerza con enfoque hacia la meta. Ese es nuestro punto número 4. El creyente se enfoca hacia la meta, se esfuerza con enfoque hacia la meta. Y dice el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Definamos lo que es meta o qué entendemos por meta. Meta en un competidor, en un atleta a la que Pablo se está refiriendo aquí, son las señales distintivas que todo atleta, que todo competidor distingue o ve al final de la carrera, sobre la cual pone sus ojos, pone su meta y pone su esfuerzo por llegar a esa meta. Esa es la meta. La meta para el creyente, mis amados hermanos, mis amados, es la plena armonía de Jesucristo, es decir, la glorificación. Esa debe de ser nuestra meta. Continuar en la santificación para llegar a esa meta, que la meta es la glorificación. El premio es la recompensa por la victoria. Y aquí déjeme hacerle una aclaración, una diferencia en lo que es un premio y un regalo. El atleta que llega a la meta no recibe un regalo, lo que recibe es el premio. Porque por ese premio se esforzó, por ese premio ejerció disciplina en su persona,
Se abstuvo de muchas cosas por conseguir ese premio. Y un regalo es algo que recibimos sin merecerlo. Y muchas veces no le damos el valor a un regalo, a diferencia de un premio. Porque un premio te cuesta, te esfuerzas. El premio es la recompensa por la victoria y el apóstol Pablo toma muy en serio lo que él mismo dice allá en 1 Corintios 9:24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí dice Pablo que todos los que compiten y corren por el premio. Y uno solo se lleva el premio, pero se está refiriendo a una carrera física. Pero en la carrera espiritual, en la carrera por la santificación, mis hermanos, no es un solo premio. No es para un solo creyente, es para todos los hijos que han sido adoptados y son integrantes de esa gran familia. Hay premio para todos. El premio que Dios nos preparó, la meta es segura porque Cristo ya nos las preparó. Solamente depende de nosotros, de mantenernos perseverando y con nuestros ojos puestos en esa meta, en obtener ese premio. Pablo no dice, fíjese bien, Pablo no dice que procura el llamamiento de Dios. Pablo no dice eso. Pablo dice que procura el premio de ese llamado. Él reconoce que fue elegido y llamado eficazmente desde la eternidad. Y él lo que busca es el premio. No busca el llamado, porque el llamado ya lo tuvo. Ya fue justificado. Él no trabaja para su salvación, sino por una recompensa. Y nosotros, al igual que Pablo, mis amados hermanos, déjenme decirle que nosotros debemos de perseguir, de buscar esa recompensa. Porque la salvación ya la tenemos. Pero debemos de buscar esa recompensa, que es la vida eterna y la comunión perfecta con Dios. Y esa comunión perfecta con Dios será en la glorificación. Amados, déjenme decirle que la vida cristiana no es un paseo, no es un paseo dominical, no es un paseo de relax, no es un paseo de diversión. La vida cristiana es una carrera que requiere de 3 actitudes en todo creyente maduro, en todo verdadero creyente. ¿Cuáles son esas 3 actitudes, mis hermanos? Las dijimos en el principio y es la base de nuestra exposición. La humildad, la perseverancia y el enfoque. Esa debe de ser nuestra visión. Porque ya tenemos la seguridad de la salvación. La salvación ya la tenemos asegurada. Y Cristo la recalcó y la refrendó en la última Pascua, de la cual hoy vamos a ser partícipes. Todos estamos invitados a la mesa para recordar ese nuevo pacto. Hoy recordaremos ese pacto, pero tomémoslo muy en serio, porque ese pacto es el que a través de él nos dio la salvación, pero a nosotros nos corresponde llegar a la meta, continuar en la carrera de la santificación para llegar a esa meta, que la meta es la glorificación. Como verdaderos creyentes, mis amados hermanos, sigamos corriendo hacia la meta. Y esto es lo que conocemos como la perseverancia de los santos. Amados hermanos de la iglesia del Mesías,
Los invito a enfocar este año que estamos iniciando, el año 2026, en lo que tiene valor eterno. Ordene sus prioridades. Y estas prioridades pueden ser fe en Dios, su familia, el discipulado personal, la integridad personal. Priorice sus planes y empiece este nuevo año con un plan divino, no con un plan personal. Todo póngalo en las manos de Dios. Persevere aún en las pruebas, porque la meta es seguro. Y allá en el Antiguo Testamento hay un libro que me gusta leerlo mucho y lo he leído y lo sigo leyendo, y cada vez que lo leo, cómo me agrada. El libro de Job. Job, mis amados hermanos, Dios permitió que fuera tentado, pero Job nunca renegó de Dios. Se mantuvo firme en su convicción. Y dice allá en el capítulo 42, versículo 5, dice: de oídas te había oído, pero ahora dice, mis ojos te ven. Ese es un ejemplo en el Antiguo Testamento de la perseverancia hacia la santificación. Y en el Nuevo Testamento tenemos otro, que es donde tenemos la base de nuestra exposición hoy, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era celoso. Todo el mundo conoce cuál era la vida de Pablo antes de ser asido por Dios. Todo el mundo lo sabemos, pero él era celoso en sus convicciones. Fue celoso cuando perseguía a la iglesia, celoso cuando hacía cumplir la ley, y como apóstol también fue celoso en llevar la fe, llevar las buenas nuevas a otras partes. Por eso al inicio de nuestra exposición decíamos que le manda esa carta a la iglesia de Filipos para que no se desanimen, porque tal vez si se enteran de que él estaba preso, encarcelado, podían desanimarse en su fe, porque él amaba mucho a esa iglesia. Fue una de las primeras iglesias que el apóstol Pablo fundó en Europa en su segundo viaje. Tenía mucho agradecimiento por ellos. Y también la iglesia de Filipo era muy atento con él. Por eso, mis amados hermanos, esta exposición que nos da Pablo en estos 3 versículos, que debemos de crecer espiritualmente ya se les olvidó, humildad, perseverancia y enfoque. Ese debe de ser nuestro plan para este inicio de año, crecer espiritualmente en esas 3 actitudes. Este año, amados hermanos, que estamos iniciando, solamente es un tramo más de nuestra carrera. Nuestra carrera no ha terminado. Es un tramo más, es una etapa más. Y déjenme hacerles las últimas 2 preguntas, no para que me las respondan, sino para que quede en sus mentes y en sus corazones para reflexión. Pregunto, ¿proseguirás a la meta con la disciplina de un atleta espiritual? ¿Has sido asido por Cristo? ¿Verdaderamente has sido asido por Cristo? ¿Verdaderamente has sido alcanzado por Cristo? Si es así, amados hermanos, entonces corre con ese enfoque, que ese sea tu punto de referencia, que ese sea tu punto de partida. Si has sido por Cristo, corre con ese enfoque. Y termino
esta exposición, amados hermanos, recapitulando lo que el apóstol Pablo nos dice en este pasaje. Comienza este nuevo año 2026 con humildad. Evalúa tu crecimiento espiritual. No te conformes, amado hermano. Hay mucho que conocer de Cristo, pero también hay mucho para vivirlo. No nada más conocerlo y vivirlo. Descansa en que Cristo ya te tomó para Él. Que no te persiga tu pasado. Tu pasado ya fue perdonado. Tú ya tienes la salvación. No corras para lograr tu salvación. Corre desde tu salvación. Persevera. Deja atrás todo lo que Dios ya te perdonó. Que tu pasado no te atormente. Tal vez digas, es que yo tengo un pasado que no creo que Dios me lo perdone. Amados hermanos, si Dios en su soberanía te eligió, te llamó, te dio la salvación, que tu pasado no te preocupe, que tu pasado no sea un motivo para continuar en esta carrera. Que tu pasado no te detenga. Hoy, como dijo por ahí un presidente de la República, hoy, mis amados hermanos, hoy es el día de reanudar tu carrera si ya la iniciaste y por alguna razón te has detenido. Y si no la has iniciado, es el momento, es el gran día para iniciar esa carrera. Corre este año con enfoque, pero con enfoque en la meta de la vida eterna. Que tu enfoque no sea buscar el llamado, sino alcanzar esa meta. Prioriza tus decisiones y escoge aquellas que reflejen el reino de Dios. Amados hermanos, que este año 2026 sea el año en que todos nosotros, cada uno de nosotros, cumplamos con ese gran mandamiento que Dios dejó a sus discípulos momentos antes de ascender. Que vayamos y hagamos discípulos, que vivamos el discipulado. Vive el discipulado, mis amados hermanos, porque ese es el gran mandamiento que Dios nos dejó, pero también es una parte de continuar en la carrera de la santificación. Que Dios bendiga su palabra, mis amados hermanos. Es el momento de las alabanzas a través de nuestro canto, de nuestra voz, glorificar el nombre de nuestro Dios. Y vamos a hacerlo en primera instancia a través del Salmo 25, en donde vamos a levantar nuestra voz y decir, en Dios confiamos y no seremos avergonzados. Amén. Así que cantemos todos juntos el Salmo 25. Levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío.
ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Confío en ti, confío, no seré avergonzado, no sea de mí mis enemigos. Oh sí, en verdad, no seré confundido. Oh sí, en verdad, no seré confundido. Serán avergonzados los que se rebelan. Enséñame, Señor, todos tus caminos. Bien, hermanos, y porque durante el año pasado confiamos en este año y todos los años que hemos vivido y los que estamos por vivir, siempre hemos visto, vemos y veremos que Dios es más grande de lo que nosotros llegamos a imaginar, de lo que nosotros llegamos a pensar. Así que cantemos y alabemos a nuestro Dios diciendo, eres más grande de lo que imagino. Cada día tu nombre bendeciré y moraré en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré. De tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar, Señor. Y bien, hermanos, como última alabanza, vamos a decirle a nuestro Dios, ¿quién no se rinde y quién no se arrodilla ante el poder de nuestro Dios? Porque ¿quién formó justamente las olas
al hablar, quién creó todo lo que nosotros disfrutamos ahora y quién pues nos dio su gracia justamente para estar adorándole y glorificándole. Así que digamos, contempla a Dios. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle.
para la gloria de Dios.